6 de la mañana, 39 minutos, y se va a acabar el gobierno del presidente Petro sin que se cumpla una de sus obsesiones: sacar a Thomas Gregan Sons de la elaboración de pasaportes. Faltan 36 días para que se acabe el actual contrato. La canciller Laura Sarabia anunció entonces una nueva declaratoria de urgencia manifiesta, que esa es la figura técnica, la manera como la Cancillería espera que la misma empresa siga emitiendo los pasaportes al menos por 11 meses más, es decir, hasta agosto del próximo año, lo que representaría una nueva contratación directa con la empresa graduada de enemiga por el presidente Gustavo Petro. Sería la tercera urgencia manifiesta en este gobierno. Solo pasaron unas horas desde ese anuncio de la canciller para que el presidente Gustavo Petro, en ese Consejo de Ministros que ya nos contaba Catherine, sentenciara que no va a permitir una nueva urgencia que prorrogue el contrato de Thomas Gregan Sons, lo que significa que el presidente otra vez está en desacuerdo con su canciller de turno por el mismo tema. Primero fue Álvaro Leiva, que fue el que declaró desierta la licitación, y ahí se declaró la primera urgencia manifiesta. Luego vino Luis Gilberto Murillo, que también tuvo que declarar urgencia manifiesta para contratar a Thomas Gregan Sons, y ahora es la canciller Laura Sarabia. La opción de la actual canciller de prorrogar este contrato es porque no existen condiciones técnicas, jurídicas ni económicas para firmar el acuerdo con Portugal, que era el camino para poder cumplir con la orden del presidente Petro de que sea Impronta Nacional la que imprima los pasaportes, que es lo que quiere el presidente, y que ese era un contrato que había dicho el ex canciller Luis Gilberto Murillo quedaba prácticamente listo, pero hoy nos damos cuenta que no, al menos eso piensa la doctora Sarabia. Ese contrato con Portugal es la razón, de nuevo, por la que el país amanece pensando qué va a pasar con los pasaportes a partir del 1 de agosto. El contrato actual se acaba el 31 de agosto y entonces el 1 de septiembre habrá que esperar si es Impronta Nacional que no tiene la capacidad o si de nuevo llegan a Thomas Gregan Sons. Muchas vueltas para llegar a la única empresa en Colombia que elabora pasaportes. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. La relación del presidente Gustavo Petro con el gremio médico ha atravesado momentos de fuerte tensión, y su más reciente declaración en Medellín, cuando compartía tarima con jefes de bandas criminales, no ha hecho más que avivar la controversia al afirmar, abro comillas, las regiones de Colombia y barrios populares de Colombia no tienen buena salud porque salen profesionales con dinero y no quieren salir del poblado o del Parque de la 93, cierro comillas, haciendo referencia a que se pagan más de 30 millones de pesos en Colombia por estudiar medicina. Al presidente Petro se le olvida que el valor de un semestre de medicina en una universidad pública en Colombia varía según la institución y el estrato socioeconómico del estudiante, ya que en muchas universidades públicas aplican un sistema de matrícula diferencial. Por ejemplo, en la Universidad del Valle el costo del semestre de medicina puede llegar hasta los 7 millones de pesos para estudiantes de estratos altos. En la Universidad Nacional el valor puede ser considerablemente bajo, incluso por debajo del millón de pesos, dependiendo del puntaje del Sisbén, el estrato y otros factores socioeconómicos. Lo mismo pasa en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad de Cartagena, en la Universidad del Tolima, en la Universidad de Caldas, en la Universidad del Cauca, en la Universidad del Magdalena, en la Universidad de Córdoba, la Universidad Popular del Cesar, en la Universidad de Nariño y en la Universidad Francisco de Paula Santander. En todas estas universidades se estudia medicina por mucho menos de 30 millones de pesos. Con esta declaración, el presidente Gustavo Petro no solo generaliza con un trazo grueso, sino que descalifica décadas de esfuerzo, mérito y sacrificio de miles de profesionales de la salud en Colombia. No es la primera vez que el presidente lanza afirmaciones que ponen en entredicho la labor del sector médico. No es la primera vez que Petro acusa al gremio de elitista. Como alcalde de Bogotá ya sugería que los médicos se resistían a ir a los barrios populares. Desde el inicio de su mandato ha cuestionado abiertamente el modelo de salud en Colombia, los gremios profesionales y hasta el sistema de formación académica de los futuros médicos. La respuesta no se hizo esperar. En redes sociales, cientos de médicos de todo el país publicaron fotos desde quirófanos, ambulancias, hospitales rurales y salas de urgencias, acompañadas del irónico copy:
Aquí tomando tinto en la 93. Con esta frase convertida en tendencia, los profesionales de la salud desmontaron con hechos la narrativa presidencial, mostrando que su día a día está lejos de ser una tertulia en una cafetería de Bogotá. Fue una protesta contundente que viralizó la dignidad del trabajo médico y evidenció el profundo malestar que generan este tipo de señalamientos. En vez de recibir reconocimiento, se ven ahora sometidos al juicio de la máxima autoridad del país. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Objetadas 2 leyes por el presidente de la República, Gustavo Petro, y ahora ambas sancionadas por el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Contrapunteo y choque de trenes entre las 2 figuras más importantes del Ejecutivo y del Legislativo, por cuenta, en primer lugar, de una ley para modificar el manejo de los recursos excedentes del FONPET, y en el segundo, sobre una serie de incentivos para los micronegocios barriales. En el primer caso, la ley 479 de 2024, aprobada en mayo de este año y por medio de la cual se actualizó la ley 549 de 1999. ¿A fin de qué? Pues a fin de darle más autonomía y más poder a los alcaldes y gobernadores del país para que manejen los excedentes del FONPET, Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales, de donde sale el pago de las pensiones de maestros, trabajadores de la salud, funcionarios públicos y otros tantos, pero no obstante, ley objetada a última hora por el presidente de la República con el argumento de que es inconstitucional, inconveniente para las finanzas del Gobierno Nacional Central, que vulnera el principio de sostenibilidad fiscal de la nación y que tiene un impacto significativo sobre la caja del Tesoro Nacional. Cerca de 59 billones de pesos que venían siendo manejados por el Ministerio de Hacienda y que pasan ahora a las regiones donde dichos recursos tienen además también su destino final. Objeción hecha a destiempo y de manera extemporánea, según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien procede ahora a sancionarla esta misma tarde desde Cartagena, como ya lo hizo con la segunda ley que tampoco quiso sancionar el presidente Gustavo Petro, con el mismo argumento también de que fue extemporánea y que sancionó anoche Cepeda en uno de sus últimos actos como presidente del Congreso y antes de que cambien las presidencias. Caso puntual de la ley del partido Mira para otorgarle beneficios a negocios micro, barriales y vecinales, panaderías, misceláneas, tiendas de abarrotes y micronegocios, aprobada por el Congreso a mediados del año pasado, pero objetada por el presidente muchísimo tiempo después, también por fuera de los plazos legales. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:47 minutos de la mañana. Para la Fiscalía General de la Nación, el atentado en contra de Miguel Uribe fue con fines políticos. Así lo ratificó la jefe de esa entidad, Luz Adriana Camargo, en un claro respaldo a la teoría de la fiscal del caso, que dijo que el hecho del ataque fue por ser senador y por estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia de la República. Con total contundencia, esta mañana hay que decir que el ente acusador no tiene evidencia de un móvil distinto, aunque el gobierno en cabeza del ministro del Interior sigue insistiendo en la teoría de que ese atentado tenía el objetivo de desestabilizar el gobierno y que es el gobierno al que le ha ido mal con ese atentado, aparte del precandidato y su familia. Hoy todos los esfuerzos judiciales están en encontrar a alias el costeño Chipi, se llama Elder José Arteaga, y por él ofrecen 300 millones de pesos por información de su paradero y los móviles del atentado por el que ahora se habla de la pista Caquetá. En este departamento es donde están las respuestas de la orden de asesinar al senador, porque al hablar de esa región, alias Gabriela, una de las capturadas, confesó que le ofrecieron esconderse en la selva bajo la protección de la guerrilla y recibir entrenamiento en el manejo de drones o francotirador. El interrogante ahora es a qué guerrilla se refería, porque ahí delinquen la de Calarcá, la de Iván Márquez y también la de Iván Mordisco. El otro elemento que hay en torno a este ataque es la denuncia en contra del presidente Gustavo Petro, que tiene como argumento 43 trinos del primer mandatario que considera a la familia discriminatorios y de odio en contra del senador de la oposición, que si bien no indican, y en eso hacen claridad, que es el responsable del atentado del presidente, sí dicen que generó un clima que desencadenó en el ataque. Estás escuchando Blue Radio.